Bienvenidos, amigos queridos, amigas queridas, a Ciencia al Día. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ustedes saben que en este contexto que estamos viviendo de pandemia, de todo esto, ¿no? Encierro, aislamiento social, distancias prudentes y todo lo que tiene que ver con SARS-CoV-2, con COVID-19, hay muchas premisas, hay muchas tesis que hablan sobre la nueva normalidad, que hablan sobre cómo va a ser nuestra vida después de todo esto. Y hay una patita importante que varios están comentando ya que tiene que ver con la globalización. ¿Cuánto nos afectó el estar globalizados? A mí me parece que esa discusión es un poco infructífera porque la globalización no se puede dar marcha atrás. O sea, es algo que comenzó y que no se puede cerrar. Es como decir, no, en el Internet ocurren cosas muy malas, así que vamos a cerrar Internet. O sea, eso ya no va a ocurrir. Los beneficios de estar globalizados, de tener Internet, son tantos que ya no vale la pena ir marcha atrás. Ya no nos imaginamos un mundo sin esas cosas. Y me parece que el punto del día de hoy de este medio de comunicación, que es muy bueno, de hecho está muy arribita en los rankings de reporteos bien fidedignos con la ciencia, que es The Conversation, tiene un punto muy importante. Coronavirus hasn't killed globalization, it proves why we need it. Obviamente, yo me tomé la libertad de traducirlo al español para ustedes, así que lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir comentando porque me parece que aquí hay mucho que discutir. ¿Comenzamos? Comenzamos. El coronavirus no ha liquidado la globalización, nos dicen aquí, sino que ha probado que la necesitamos. Y me parece muy interesante porque le da una vuelta completa al argumento. Esto lo escribe el señor Sunil Benaik, no es el medio quien firma, sino que es este señor, y que me parece que su mirada es muy interesante porque él además habla desde los negocios, ¿no? Él es profesor asociado de negocios internacionales de la Universidad de Queensland. Así que me parece saludable incluso leer a alguien, porque siempre estamos leyendo científicos aquí en Ciencia al Día, ¿cierto? Ciencia. Y ahora vamos a leer a alguien que está ligado a los negocios. Interesante esa mirada. Veamos. En solo unos meses, nos dice este hombre, la COVID-19 viajó desde China a más de 200 países y ahora ha matado a más de 200.000 personas. Algunos afirman que la pandemia suena a muerte para la globalización, pero de hecho revela los desastres que pueden surgir cuando los países intentan resolver los problemas solos. Este punto, que es una introducción realmente, me parece interesante, y esto se da principalmente porque estamos improvisando. Lamentablemente, a pesar de que sabíamos que esto podía ocurrir desde 2007, que tenemos ese paper, es como, tuvimos que hacerle caso antes, pero bueno, ya no le hicimos caso a 2020 y es como, qué sorpresa, inesperado. Bueno, no era inesperado, pero bueno, estamos improvisando. Y cuando uno improvisa, ocurre que se encierra mucho. Esto pasa en todo orden de cosas. Cuando uno empieza a improvisar es como, ya, yo voy a resolver esto y se aleja del grupo. Y a veces alejarse del grupo está bueno para pensar algunas cosas por ti mismo solo, pero después hay que volver al grupo para tomar decisiones en conjunto. Y eso es lo que no estamos viendo hoy día, ¿no? Sigamos, mira, lo primero que estamos leyendo y estamos concluyendo algunas cosas. Examinar dónde el mundo salió bien o mal en su respuesta a la COVID-19 puede ayudar a mitigar otra crisis global. ¿Cuál? El cambio climático. Este va a ser, es como el fundamento principal de este texto y siempre va a estar comparando esta pandemia con el cambio climático. Y aunque uno no lo crea, tiene similitudes súper grandes. Sigamos leyendo porque yo creo que esto te va a impresionar. Ante el barrido global del coronavirus, la mayoría de los gobiernos nacionales actuaron independientes el uno del otro, en lugar de cooperar. Al igual que en la acción global sobre el cambio climático, las respuestas de las naciones a las crisis de salud han sido en gran medida ad hoc, fragmentadas y en muchos casos letalmente ineficientes. Con el cambio climático, ¿saben una cosa, amigos? Ocurre lo mismo, y es que los países piensan que pueden actuar por sí solos sin una cooperación global, cosa que no tiene ningún sentido porque el cambio climático es un problema global. O sea, eso tendría sentido si es que el cambio climático le pegara solamente a Estados Unidos, por ejemplo. Ahí uno podría decir, claro, Estados Unidos tiene que resolver porque ellos tienen el problema. Pero no, el cambio climático es del planeta, ¿cierto? Es del mundo completo. Y nosotros estamos resolviendo el problema de a uno. Es como, aquí en Francia vamos a hacer esto. Mira, en Argentina vamos a hacer otra cosa. Es como, no, o sea, deberíamos actuar en conjunto. Y ¿cuál es el problema? Es que esto no se nota porque el cambio climático no es un golpe drástico. No es como que hoy día no hay cambio climático y mañana se viene la ola de cambio climático. No, sino que es progresivo.
Y este es como el experimento de la rana. ¿La han visto? De la rana que está puesta en la olla con agua caliente. Cuando el calor empieza progresivamente, mira, se lo voy a contar muy, muy rápido. Tú pones, este es un experimento, no lo hagan, si tienen una rana en su casa no lo hagan, de que tenían una olla con agua fría y ponen una rana dentro. Obviamente no tienen ningún problema porque le gusta y se siente cómoda en esa situación. Y la persona empieza en este experimento a subirle la temperatura al agua, de a poco, ¿no? Entonces la rana no se da cuenta de que empieza a cambiar, como el cambio climático, la temperatura de ese medio de a poquito, hasta que llega un momento en el que muere la rana. Llega una temperatura muy alta que no puede soportar y ¡boom! Muere. Sin embargo, si tú a la rana la pones directamente al agua en su punto final, cuando estaba la temperatura en el caso cuando la rana moría en el experimento anterior muy alta, la rana se sale. No es como que diga, esto está muy caliente, me quedo aquí, sino que toca el agua y se sale de inmediato. Cuando los cambios son progresivos, poco a poco uno no se da cuenta del nivel al que llega. Y con el cambio climático ocurre eso. Pasa precisamente eso, que no nos damos cuenta porque el cambio no es de un día para otro. Mi investigación, porque este señor hizo una investigación, como estudioso de negocios internacionales, se ha centrado en encontrar los hilos comunes de las culturas nacionales. Mi investigación demuestra que las personas en el mundo tienen muchas necesidades y aspiraciones en común, como buena salud, educación y empleo. Esas tres cosas parece que tenemos en común todos, independiente de nuestra idiosincrasia. Es como los chilenos somos muy distintos a los italianos. Bueno, pero todos quieren eso, ¿no? Buena salud, educación y empleo. Estas aspiraciones se cumplen mejor cuando los líderes mundiales trabajan conjuntamente, con una mentalidad global, en lugar de nacional. Así que echemos un vistazo a las lecciones que la COVID-19 ha enseñado al mundo y cómo esto podría ayudar al esfuerzo global para frenar el cambio climático. Eso es una breve introducción entonces. La desunión es la muerte, un subtítulo potente. A ver qué nos dice. Tras el brote de la COVID-19 en China, mira aquí se pone interesante, muchos países impusieron prohibiciones de viajes unilaterales a los arribos chinos. ¿Cierto? Varios países empezaron ya, los vuelos de China no entran. ¿Ok? En contra del Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Las prohibiciones reflejan la respuesta de muchas naciones durante la epidemia de ébola en África Occidental que comenzó en 2013. La investigación ha demostrado que esas restricciones de viaje y comercio actuaron como un desincentivo para que las naciones informaran brotes. Sin duda, hay preguntas legítimas sobre los informes de China sobre el brote de coronavirus. Sin embargo, las prohibiciones de viajes pueden haber puesto a China más a la defensiva y menos dispuesta a compartir información vital con el resto del mundo. Ese punto es súper bueno porque se le echa harto la culpa a China y yo también se la he hecho. Aquí no los voy a eximir de culpa porque ellos tuvieron un grave error al comienzo de la pandemia que no informaron y lo sabemos, ya lo hemos estudiado y la evidencia está. Y se le echa harto la culpa a China de que al principio no dijeron qué es lo que pasaba. Es como que, lo vamos a estudiar, pero después vamos a decir. ¿Por qué ocurre esto? Es por lo que señalan en el texto. Usualmente, los países del mundo toman la decisión de bloquear. Es como ya, este país tiene una pequeña, en ese momento es epidemia, ¿cierto? Que está localizada en un lugar. ¿Esto se podría convertir en pandemia? No sé, lo voy a cerrar. Ya, los vuelos de tal país se cierran. Entonces, claro, los países están súper desincentivados a compartir esa información porque los cierran y los bloquean y obviamente sus economías se destruyen. Y ahí tienen que entrar los políticos a dar esa explicación a la gente de como, oye, nos bloquearon porque fuimos transparentes. Y la gente como, oye, pero ¿por qué cuentan? Y ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, ¿es culpa de China? Sí, yo creo que sí, sin duda. O sea, ellos también tienen la culpa al principio de no decir, de no contar. Y también tienen un régimen que es terrible, hay que ser sincero, ¿cierto? Tienen un régimen que no habla con la verdad, eso es cierto. Sin embargo, nosotros también ayudamos bastante a eso, diciéndoles, oye, si ustedes nos dicen que tienen un problema, no cuenten con nosotros. De nuevo, la lógica de la no cooperación, la lógica de si tú tienes un problema, velo tú viejo, háblame si es que lo solucionas. Y si no lo solucionas, no me hables. Es bien apático. ¿Cierto? Aquí no se trata de justificar, sino de comprender y entender por qué las cosas suceden. Esto tiene una causa. La causa de que China no informe es porque no ve mucha ayuda en el mundo tampoco. Vamos a ir entendiendo entonces. La escasez de suministros vitales también expuso fracturas en la cooperación internacional. Por ejemplo, Francia y Alemania prohibieron la exportación de equipos médicos como máscaras faciales y Estados Unidos fue acusado de interceptar un envío de suministros médicos en ruta a Alemania.
Pero donde el mundo ha cooperado para detener la propagación de la COVID-19, los beneficios han sido obvios. ¿Dónde hay mucha colaboración? Esto lo van a decir en el texto. Yo sé que ustedes lo pueden leer y lo pueden leer antes de que yo lo diga. Pero ¿dónde hay mucha colaboración siempre? En la ciencia. La ciencia no puede existir sin colaboración. De hecho, les recomiendo mucho. Mira, yo nunca he dejado un enlace a un video que no sea de este canal, pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar aquí arribita. Tienen que ver esto. Es How Fake Science Can Fool You. Es un documental, está en inglés, pero le pueden activar los subtítulos en español y es muy interesante. Después de este video, por favor, véanlo. Terminen de ver esto, please, porque falta lo más interesante todavía. Pero en ese video hablan sobre todo de por qué la ciencia, bueno, te cuentan por qué las pseudociencias te pueden engañar, pero tienen un punto interesante y es que la ciencia sea tan robusta, que sea tan fuerte, consecuente, que cueste tanto desmontar a la ciencia, es porque hay mucha gente experimentando muchas cosas al mismo tiempo que tienen que ver con lo mismo. O sea, si la ciencia dice, mira, este cojín, si yo lo lanzo y choca contra la muralla y después cae al suelo, no se va a romper porque su material permite que no pase eso. Yo digo eso. ¿Eso tiene cierta validez porque yo lo digo, porque yo lo demuestro? Sí, pero tiene mucha más validez porque hay 100.000 personas alrededor del mundo haciendo exactamente lo mismo con este cojín. Y lo graban y lo replican y lo hacen una y otra vez y dicen, sí, lo que dice él es cierto. Y lo hacen tantas veces que se vuelve muy robusto y combatir eso es muy difícil. No es el ejemplo anecdótico, es todo lo contrario. Es todo lo contrario al ejemplo anecdótico. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando cooperamos. Y la ciencia es buen ejemplo. Mira, de hecho lo va a decir ahora en el texto. Para detener la propagación, mira, los beneficios han sido obvios. La colaboración entre los científicos de la salud mundial ha ayudado a identificar la secuencia del genoma del virus y a cultivar el virus en el laboratorio. Ojo, todas estas cosas las sabemos muy rápido. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que conocemos este virus? ¿Menos de 5 meses al día de hoy? Nada, es muy poco tiempo. Ya se ha secuenciado, ya sabemos los síntomas, ya sabemos más o menos lo que produce. Hay respuestas que no tenemos, obviamente, porque no es magia, sino que es ciencia, pero sabemos bastante. ¿Eso gracias a qué es? A la cooperación. De manera similar, continúa el texto, en relación con el cambio climático, se requiere la unidad internacional para que el mundo mantenga temperaturas por debajo de los 2 grados Celsius durante este siglo. Pero las reuniones internacionales sobre el clima con frecuencia terminan en desunión y desesperación, mientras tanto las emisiones globales aumentan aún más. Y aquí yo agregaría algo a nuestro amigo que nos está compartiendo este texto, a lo que ocurre en las conferencias de cambio climático, agregaría que también hay mucho postureo. Hay gente que le gusta ir allá a sacarse la fotito, ¿cierto? Aquí en la convención del cambio climático, selfie. Les gusta harto ir a posturear, pero para ir a conversar y buscar soluciones poquito, ¿cierto? Tenemos la última cumbre de la ONU que se desarrolló que... ¡Wow! O sea, hay que decirlo, la resolución a la que se llega, dijeron... lo que tenía que ver con el Acuerdo de París, ese es el gran tema y no se pusieron de acuerdo con ese tema. Entonces, ¿podemos decir que fue un éxito? No realmente. Para tener hartos likes ahí en Instagram, sí. Pero para buscar soluciones no tanto. Entonces, ¿para qué estamos haciendo las cosas? Hay una crítica también que hay que decirla. El efecto mariposa. A ver, una persona que practica el distanciamiento social durante la pandemia podría pensar que su efecto es insignificante. Sí, bueno, hay harta gente que de repente no hace caso a la cuarentena y dicen, pero ¿qué importa lo que yo haga? Bueno, sí importa. Pero el coronavirus es altamente infeccioso. Según una estimación, una sola persona, atención con esto, cuando alguien te diga, oye, yo no voy a hacer la cuarentena, dile esto. Una sola persona con coronavirus podría infectar a 59.000. 59.000 amigos. Esto no es broma, son estimaciones, estos son modelos predictivos. Del mismo modo, muchos países buscan evitar la responsabilidad de tomar medidas climáticas alegando que su contribución al problema es pequeña. Esto también lo hemos escuchado. De hecho, en Chile ocurre que nuestro impacto en Chile para el cambio climático es muy bajo, es del 0,2% más o menos. Uno podría decir, entonces no hagamos nada, si total, aunque hagamos lo peor del mundo, nuestra contribución no es ninguna. Pero ¿cuál es el contraargumento? Fíjate. El gobierno australiano, por ejemplo, señala repetidamente que constituye solo un 1,3 al total de emisiones en el mundo.
Pero per cápita, Australia es uno de los países emisores, de los mayores países emisores del mundo. Y como nación rica y desarrollada, debemos ver que estamos tomando medidas para reducir las emisiones si se espera que las naciones más pobres sigan su ejemplo. Por lo tanto, las acciones que tome Australia tendrán importantes consecuencias globales. Totalmente. Y todos tenemos una influencia, porque aquí uno podría de nuevo dar el ejemplo de Chile y decir, ya, pero en Chile primero no es país desarrollado, segundo no es como Australia, no es como que la gente esté siguiendo su ejemplo, y tercero, emitimos menos que Australia, o sea, emitimos el 0,2%. Sí, eso puede tener sentido, pero uno siempre tiene una influencia sobre otros países. Si es que tú empiezas a contaminar como loco, el país vecino, imagínate lo dice, no sé, Argentina, Perú, Bolivia, cualquiera, dicen, oye, mira, Chile está contaminando un montón, nosotros contaminamos menos que Chile, o sea, que nosotros contaminemos daría incluso más lo mismo. Uno siempre es un ejemplo para alguien, aunque sea una persona, aunque sea un país vecino, pero lo que uno haga siempre va a tener una influencia sobre otro, aunque uno no lo quiera. Por lo tanto, decir que uno no importa en la estadística no tiene ningún sentido, no es cierto. Como lo que acabamos de ver de la persona que dice, no voy a respetar la cuarentena porque da lo mismo, si me contagio, ¿a quién le importa? Seguro voy a contagiar a mi hermano, a mi papá y da lo mismo. No da lo mismo. Los modelos predictivos dicen que tu potencial de contagio es de 59.000 personas. Es altísimo. Entonces hay que dejar de subestimarse a uno mismo. Actúa rápido. Mira, este subtítulo es potente porque esto parece que fue lo que nos pasó la cuenta grandemente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En los 2 meses que tardó el virus en propagarse desde China y convertirse en una pandemia mundial, otras naciones podrían haberse preparado acumulando kits de prueba, ventiladores y equipos de protección, pero muchas naciones no se prepararon adecuadamente. Por ejemplo, y aquí yo creo que este es el ejemplo emblemático, Estados Unidos tardó en implementar un régimen de prueba generalizado y Japón no declaró un estado de emergencia a nivel nacional hasta mediados de abril. Esta es la eterna pregunta, ¿eh? Estados Unidos, ¿por qué se demora tanto? Estados Unidos se demora un montón. O sea, esto empieza en China, ¿cierto? Es como un torbellino que va en China, sube a Europa, se traslada a Europa Occidental y después, casi al final, a América del Norte y después baja a Latinoamérica. Pero ¿por qué en América del Norte, en Estados Unidos en específico, se demoran tanto? Es como que niegan la realidad. Y claro, cuando uno cierra los ojos, la realidad no desaparece, sino que uno la deja de ver, que es distinto. Pero no es que la realidad cambie, entonces no reconocer el problema no hace que sea menos peligroso. A mí me parece que en Estados Unidos cometieron un gran error de egocentrismo ahí. De decir, no, es que el virus chino, jaja, no pasa nada, XD. Y vaya que pasó. Ahora en Nueva York tienen un montón de problemas. Hay ciudades que están actuando mucho mejor como Seattle, y que de hecho Seattle lo está haciendo bien porque está siguiendo los consejos de los científicos. Ahí es como que los científicos son los políticos. Ellos dicen, estas son las medidas que deberíamos tomar y las toman. No es como que el equipo científico dé consejos al político, sino que ellos mismos toman las decisiones. Es un buen ejemplo, estúdienlo porque el ejemplo de Seattle es bueno y de hecho ellos fueron el estado que recibió el primer caso de SARS-CoV-2 y actualmente son los que están respondiendo mejor. Es interesante, ¿no? O sea, partir mal no es sinónimo de continuar mal y Seattle es buen ejemplo. Por supuesto, continúa el texto, el mundo ha tenido mucho más tiempo para adaptarse y mitigar el cambio climático. El lapso de tiempo entre las emisiones y sus consecuencias es de años, incluso siglos. Ha habido una gran preocupación para tomar medidas correctivas, progresivas y reflexivas contra el cambio climático. En cambio, la crisis se ha encontrado con complacencia, como ha demostrado la experiencia de la COVID-19. Cuanto más demoremos la acción en la mitigación del clima, más globales, costosas y letales serán las consecuencias. Totalmente, si aquí no hay ninguna razón para retrasar la respuesta, no hay ninguna. O sea, retrasar la respuesta siempre es un error cuando uno puede actuar antes. Mira, esto de hecho lo hemos comentado en los podcasts. ¿Cuándo es buena idea, racionalmente, retrasar una entrega? Si tú, por ejemplo, vas a entregar un trabajo, tienes una tesis, tienes no tengo idea, un examen final, cualquier cosa. ¿Cuándo es buena idea retrasar eso? Cuando el lapso de tiempo que te vas a demorar es significativamente importante para entregar una respuesta mucho mejor, ¿cierto? Si tú vas a entregar tu proyecto de título
y tú pides una semana más, entonces en esa semana tienes que entregar algo significativamente mejor. Si vas a entregar exactamente lo mismo, entonces no vale la pena retrasar la entrega, es mejor entregarla en la fecha original. Aquí ocurre lo mismo en el caso del cambio climático. En el caso de la respuesta a la COVID-19, ¿por qué retrasar la respuesta? ¿Por qué prepararse después? Equipar a los hospitales después, siendo que lo podrías haber hecho antes con la misma respuesta. No tiene ningún sentido. Y ahí cae el tema de ser egocéntrico, de decir, no, a nosotros, porque somos especiales, no nos va a afectar tanto. A ver, aquí no hay nadie especial. Nuestros sistemas inmunes son bastante parecidos, ¿no? La enfermedad te puede atacar más fuerte, menos fuerte, pero en general el país va a tener un problema bastante similar. No hay ninguna nación bendecida aquí, ¿no? Eso es lo primero. Primero, entender que todos somos bastante similares y segundo, que a todos nos puede golpear bastante igual, por lo mismo, ¿no? Entonces ahí también hay un golpe de humildad que tenemos que tener todos. Todos hemos pecado un poco de eso, ¿no? Desafíos importantes. Este ya es el último párrafo, con esto finalizamos. Se hizo cortito el Ciencia al día de hoy. Como otros han señalado, un importante proveedor de hisopos utilizados para las pruebas de coronavirus tiene su sede en Italia y una empresa alemana es el principal proveedor de productos químicos necesarios para esas pruebas. Muchos condados dependen de proveedores extranjeros para ventiladores y una empresa india, el mayor fabricante de vacunas del mundo, dice que una vez que una vacuna para la COVID-19 esté lista para la producción en masa, va a suministrar grandes volúmenes al mundo a bajo costo. Este es el ejemplo de cooperar. ¿Han visto alguna vez? Este ejemplo de hecho lo dio un economista en algún momento, el señor Friedman. Cuando toma, a ver si yo tengo un lápiz por aquí, él toma un lápiz como este, fíjate. Toma un lápiz como este y dice, de hecho es un lápiz mina, no es como este, es un lápiz mina. Y él dice, ¿ustedes saben lo complicado que es hacer un lápiz como este? Y empieza a dar el ejemplo, dice, este plástico seguramente es de, y dice un país, es de China. El cartón seguramente lo hicieron con materia prima de Latinoamérica, quizás de Argentina. La punta está hecha con grafito, ¿no? Con mina. Esto seguramente es de las minas de la India. Estoy inventando. Pero él dice que una sola persona haga un lápiz como este es casi imposible. De hecho, es imposible. ¿Quién va a hacer eso de ir a India, después ir a Argentina, después ir a no tengo idea dónde y después además tener el conocimiento para ensamblarlo todo? Esto que estamos viendo es resultado de la cooperación internacional. Esto no lo hace un solo individuo, no podría hacerlo. La única alternativa es que todos hagamos un poquito, que todos cooperemos de una forma para tener como resultado un sencillo lápiz. Sencillo, entre comillas, porque es complicadísimo de hacer, pero sin embargo lo tenemos y lo vamos a comprar. ¿Cuánto sale esto? ¿400 pesos en la tienda? ¿Será? ¿400 pesos? ¿500 pesos? ¿Algo así? ¿Menos de $1? ¿Por todo ese trabajo? Eso es resultado de la cooperación. Cooperar es importante. Yo sé que competir también, sí, competir también es importante porque uno intenta ser mejor que el otro y cuando la competencia es sana, ¿cierto? Cuando uno trata de ser mejor y no perjudicar al otro, porque eso ya no está mal, pero si uno intenta ser mejor que el otro y el otro intenta ser mejor que tú y empieza esa competencia positiva, también es sano, también es positivo. Pero también la cooperación. O sea, esto, de nuevo, no es blanco o negro. No es como, ya, competencia al 100 o cooperación al 100. No, vamos a hacerlo de forma equitativa. Y de hecho la ciencia es muy buen ejemplo de eso. En la ciencia existe bastante competencia, pero también cooperación. Compiten los científicos de los laboratorios en encontrar en este momento, por ejemplo, la vacuna contra la COVID-19, pero al mismo tiempo cooperan, suben su información, dicen, hoy día chiquillos encontré esto, lo suben en internet y los demás los descargan, pueden descargar los modelos en los cuales están trabajando y todos avanzan muy rápido. Es impresionante, es increíble, muchachos. De verdad que es algo que uno dice, wow, esto es lo que puede lograr la humanidad cuando trabaja junta. Incluso es emocionante. Está claro, y este es el último párrafo, que la cooperación internacional es crítica para realizar pruebas masivas y tratamientos efectivos para el virus. Las naciones deben trabajar juntas para mejorar la producción y distribución, y los recursos deben ser compartidos. También se necesita cooperación para hacer frente a la recesión económica mundial. Esto ya da para un texto completo solo. Lo que tiene que ver con la recesión económica mundial, que la estamos viviendo, pero que no va a terminar cuando termine el virus. Ojo con eso, no hay que hacerse esperanza con eso. Hoy día es verdad, estamos echando mano a los ahorros y estamos tratando un poquito de sobrevivir, porque hay mucha cesantía y está muy complicado el tema, porque estamos en recesión, es un momento de anormalidad. Esa es la definición de recesión, que es un periodo especial y extraordinario. Y esto no va a terminar cuando se encuentre la vacuna.
¿no? De hecho, puede que las cadenas de suministro colapsen un poquito cuando todo vuelva a la normalidad y nos vamos a tener que adaptar de nuevo a la vida que teníamos antes. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero va a ser más fácil si cooperamos. Va a ser más fácil si estamos unos con otros. Ahora es un buen momento para ser una persona positiva, de hecho, para tratar de alentar a los demás y así alentarse a sí mismo. Lo que estamos viviendo hoy día es súper difícil, en todo sentido, pero si cooperamos, va a ser más fácil. La recuperación global será larga y lenta si las naciones adoptan mentalidades soberanas, colocando barreras para proteger sus propias economías. Eso incluso ya tenemos bastante evidencia de que eso no funciona. Esto para la crisis del 29 funcionó pésimo, funcionó mal. El tema de que cuando hay crisis, cerrar todos los comercios y nosotros nos vamos a proteger entre chilenos, nosotros nos vamos a proteger entre mexicanos, eso no funciona. La evidencia muestra que no funciona. Hay que seguir cooperando con el resto del mundo para salir de eso. Y la crisis del 2009, que le pegó muy fuerte a España, por ejemplo, fue un ejemplo de que eso sí funciona, de que cuando cooperamos salimos antes, ¿no? Con el coronavirus, finaliza este texto, como con el cambio climático, trabajar juntos es la mejor manera de garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de la humanidad. Sin duda, sin duda. Aquí, finalmente yo siento que esta pandemia, ¿no? Esto que estamos viviendo, nos ayuda un poco a recordar cosas básicas. Es como que de repente empezamos a tener muchos conocimientos específicos de un montón de cosas que está genial, está súper bien, es un regalo tener ese acceso a ese conocimiento, pero a veces olvidamos las cosas más básicas, como que la cooperación funciona bien y que nos ayuda a todos. Eso es súper básico, es elemental, yo creo que ninguna persona lo podría discutir porque es como de cajón, tenemos evidencia de que eso funciona, pero lo olvidamos. En tiempos de crisis, los países se cierran. Cuando uno se angustia, uno mismo lo hace. ¿Se han fijado? Cuando uno se pone muy triste, es como que se encierra en la habitación. No quiere que nadie le hable. Esto es lo mismo, si finalmente los países se comportan como las personas, porque los países están conducidos por personas, es lo mismo. Entonces uno, claro, se encierra en la habitación, no quiero que nadie me hable, y cierra la puerta. ¿De qué sirve eso? Quizás por un minuto está bien estar un poco solo, pero eventualmente uno vuelve a abrir la puerta, se reencuentra con la familia, se reencuentra con los amigos y se da cuenta de que estando con los demás es que soluciona las cosas antes y mejor. Son cosas básicas y elementales que no debemos olvidar. Espero que esto te haya invitado a reflexionar, te haya invitado a meditar un poquito sobre esto. Me interesa mucho conocer tu opinión, así que cuéntame abajo en los comentarios cómo ves este escenario de cooperación versus competencia, si ves que la cooperación necesariamente es antagonista de la competencia o lo ves un poco más gris, ¿no? Sería interesante leerte. Y ese like a este video ayuda mucho. Compartir también. Te deseo un excelente día y que estés muy bien. Chao.